Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos un viernes más en su programa Como en el cielo, así en la tierra. Muy contentos como cada viernes. Está con nosotros el Padre Héctor Montoya, que viene de Dixon, California. Padre, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Pues muy bien, gracias a Dios, y pues ya listos también para comenzar con este momento de reflexión, de compartir estos escritos de cielo, y pues por medio de los cuales esperamos que pues vamos a seguir profundizando más y más en este gran misterio del amor de nuestro Dios, que tanto nos ama, ¿verdad? Que no solamente vino a dar su vida por nosotros, vino a rescatarnos, a salvarnos por medio de su pasión, de su muerte, de su resurrección, sino que es tanto su amor por nosotros que quiere darnos todo su ser, toda su vida, y el modo que Él quiere darnos todo ese ser, sus seres, pues por medio de este vivir en su divina voluntad, porque el Señor no va a estar contento sino hasta que sus hijos puedan llegar a vivir esta vida de cielo. Como se vive allá en el cielo, pues que se llegue a vivir aquí en la tierra. Ese siempre fue el ideal de nuestro Señor, fue el ideal desde el principio con Adán, y que por causa del pecado pues lo perdió, pero el Señor sigue con ese mismo plan. No es que Dios cambió de ese plan original, sino que digamos se vio interrumpido por causa del pecado, pero Dios vuelve a ese plan original, y ya pues debido a que tenemos estos escritos, ya se nos abre la posibilidad para regresar al plan original de Dios, que no solamente es hacer su voluntad aquí en la tierra, sino que la vivamos en ella, de modo que podamos vivir como en el cielo, en la tierra, o sea, con esa misma vida divina de la Santísima Trinidad en nosotros mismos. Y que es lo que el Señor más que nada quiso darnos desde un principio, pero pues apenas teníamos que comenzar desde el principio, que era la redención, pero se llega también el tiempo de la santificación, y o sea que el reino de Dios en la tierra que estamos pidiendo en el Padre Nuestro, y pues ya el hecho de que se nos reveló todo esto quiere decir que ya podemos entrar en ese reino, y ya nada más falta que nosotros queramos, ¿verdad, Sí, Lupita? no, pues gracias, Padre, por esta introducción que nos ha dado. Estamos en esta serie de programas de cómo hacer vida en la divina voluntad, que está en el libro de cielo, que no nos va a alcanzar la vida para entenderlo, para comprenderlo, pero tenemos esta bendición de vivir en estos Pues tiempos tan difíciles, pero digamos, con tanta gracia, ¿verdad, Padre? sí, claro, digamos que lo vamos a llegar a entender, pero nunca podremos llegar a entender todo por completo, porque el comprender a Dios completamente es como decir, hemos abarcado a Dios. ¿Cuándo vamos a abarcar a Dios? Eso es imposible. ¿Verdad? ¿Cuándo vamos a abarcar a Dios? Pero entre más conozcamos a Dios, conozcamos su voluntad, entre más lo logremos, pues más nos vamos a ir adentrando en ese mar inmenso de vida divina, y más también pues vamos a tener la posibilidad de poseer ese mismo tesoro de cielo. Entonces, que ir comprendiendo más y más nos va a ir llevando a abrazar más y más esta vida, y más porque pensemos en esto, ¿verdad? Que es a través de los conocimientos que el Señor nos va a ir comunicando su vida, esa vida divina. Entonces, como el mismo Señor se lo dice a Luisa, ¿verdad? Porque, o sea, cada conocimiento de su voluntad es una vida divina que nos está dando. Nos está comunicando, en cada conocimiento se comunica a sí mismo. Pero entonces, en cada conocimiento se va a ir abriendo, digamos, nuestro ser, y al abrirnos más, al irnos extendiendo más, Dios nos va a ir pudiendo dar más y más y más y más y más. Pues mientras estamos aquí en la tierra, esperamos en Dios que nos pueda ensanchar lo más que se pueda a nosotros, para poder llegar a conocerlo más, amarlo más también, y poseer más esa vida divina que Él nos vino a traer, y que ya hay posibilidad de poderla poseer, porque ya nos reveló el modo de poder llegar a esta meta. Ahora sí que nomás depende de nosotros, Sí, sí, sí. el que nos dispongamos, el que lo conozcamos,
que la amemos y que la pongamos en práctica. Y sobre todo, como en estos programas ha tocado, el sacrificio de nuestra voluntad es lo que nos va a costar por nuestra parte, esa disposición. Si no estamos dispuestos a morir a mi voluntad, a mi querer, pues no va a poder haber este intercambio de vida y de voluntad divina. Entonces, más que nada es una decisión personal, el sí quiero o no quiero. Por parte de Dios Padre ya está dado. Sí. Por parte de Dios, Él tomó ya la decisión de dárnoslo, de regresarnos este don. Ahora nosotros debemos mostrar el interés. Al mostrar el interés de querer poseer ese tesoro, significa que nos vamos a esforzar, vamos a hacer algo, ¿verdad? Y uno de esas cosas que vamos a hacer es leer. A Dios le vamos a demostrar que queremos poseer ese tesoro cuando nos ponemos a leer. Es, por ejemplo, el caso de la palabra de Dios, de la Biblia. San Jerónimo, quien fue el primer traductor de la Biblia, de la lengua original, del hebreo y el griego al latín, llegó a decir: ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Entonces, quien quiere en verdad conocer a Cristo se pone a leer las Sagradas Escrituras también, ¿no? Entonces, eso es ahí es donde se le demuestra a Dios qué tanto queremos conocerlo y qué tanto es ese amor que tenemos que nos empuja, que nos impulsa a buscar conocerlo más y más. Entonces, es lo mismo en este caso de estos escritos. Nosotros le vamos a demostrar al Señor qué tan interesados estamos en conocerlo y conocer esta vida divina que Él nos quiere dar cuando nos disciplinamos en la lectura y cuando también pues buscamos practicar lo que hemos ido aprendiendo. Vivir lo que vamos aprendiendo. Pues muy hermosa introducción, les invitamos a que se queden hasta el final del programa. Para eso son estos programas, para que a través del sacerdote y con los escritos de Luisa principalmente, nos vaya dando desmenuzando, dando esta lectura tan riquísima que a veces la estamos leyendo y se nos hace como muy fuerte, pero el Padre aquí nos la va a ir desmenuzando. Padre, pues empezamos con una oración. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos fundimos, Señor, en tu voluntad divina, para así ofrecerte este momento de reflexión, de meditación, en el cual pedimos, Señor, que tú mismo nos ilumines con la luz de tu Santo Espíritu, para que iluminados por esa tu luz, Señor, podamos comprender lo que hoy tú nos quieres compartir, lo que hoy tú nos quieres dar, que todo lo que podamos compartir hoy, Señor, vaya enamorándonos más de ti, vaya ayudándonos, vaya ayudando más y más a conocerte más, a conocer ese tu reino, conocer esa vida, y que el conocimiento, Señor, nos apasione más por ti, por tu voluntad, y nos ayude también, Señor, a desear esa vida tan santa, esa vida de cielo, a fin de que, pues, Señor, por medio de la lectura, por medio de la práctica, del ir viviendo lo que vamos conociendo, pues un día podamos poseer este reino tan santo, esta vida divina, esta vida de cielo. Pedimos también a ti, Madre Santísima María, tu intercesión, que nos acompañes, oh Señora nuestra, Madre nuestra, que nos tomes de tu mano como Madre que eres nuestra, y nos conduzcas a este reino tan santo y nos ayudes a vivir esa misma vida que tú viviste estando aquí en la tierra, y que es, y más que nada ahora, pues siendo toda tuya en el cielo. Madre, Reina y Señora de la divina voluntad, toma nuestra voluntad y cédenos la divina. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, pues con toda la introducción que nos dio al inicio del programa, es hermoso en estos tiempos de tantas cosas difíciles que estamos viviendo, el estar hablando de estos temas que nos dan tanta esperanza, que nos dan tanta alegría y que nos toma un significado para cada día de nuestra vida tan ordinario, pero vivirlo en Dios, con Dios y en su voluntad lo hace extraordinario.
Ujú. y que saber que cada día estamos construyendo nuestra vida eterna, ¿verdad? Por medio de nuestros actos, De nuestros actos, no lo que vamos, importa lo que que... vamos escogiendo Ujú, día tras día, pues ujú, digamos, escribiendo en las páginas de nuestra en vida nuestra vida. ese destino que nosotros queremos alcanzar, ¿verdad? Que al final de cuentas, o sea, si nosotros estamos conscientes de lo que realmente es nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Pues es Dios. Es su reino en el cielo, es vivir con Él para siempre, por toda la eternidad. Y a la vez, pues, con el deseo de nuestro corazón que también todos nuestros seres queridos estén allá con Él. Pero entonces eso lo empezamos también a vivir ya desde aquí, desde la tierra. Quizás algunas personas pasan de panzazo, ¿verdad? Como decimos, En la cuando uno escuela, en la cuando... escuela, que pasó uno de panzazo porque puro seis sacó, ¿verdad? Ujú, Y como sacó seis, quizás alguno que otro siete, pues podemos decimos, pasó de panzazo. Entonces, y algunos, digamos, se escapan en ese último momento porque en ese último momento finalmente optan por Dios y por su voluntad, aunque ya sea cuando están agonizando. Pero ujú, eso, ¿cuántas personas en el camino van a quedar? Porque uno nunca sabe qué va uno ujú, a decidir en ese último momento de su ujú, vida. ujú. Entonces, lo que más bien debemos de hacer es que día tras día debemos estar siempre optando por Dios, Decidiendo por Dios. decidiendo por Dios, decidiendo por su voluntad, por lo que le agrada, porque es una de las cosas que estamos viviendo en nuestro tiempo, que es muy fuerte, Lupita, es Ujú, que por donde quiera se ensalza el yo humano, ujú. Tus el, gustos. se trata de lo que yo siento, de lo que yo quiero. Es más, es común que hasta los padres orienten a sus hijos a que ellos deben de escoger en la vida lo que ellos quieren, ¿verdad? Porque se trata de sus decisiones de ellos y optar por lo que ellos quieren y se les motiva a que alcancen las metas que ellos tienen. Pero dentro de todo eso que está uno decidiendo, ¿dónde está Dios ahí? No está. Ese es el problema, ¿verdad? Porque se orienta mucho al ser humano a que haga su propia voluntad, a alcanzar sus propias metas, a hacer lo que uno quiere. Y los padres, claro, respetan eso y claro que deben de respetar la voluntad de los hijos, porque tampoco pueden obligar a un hijo a que escoja lo que ellos quieren para ellos, sino, o sea, deben de orientarlos en su vida de tal manera que puedan escoger lo que es más conveniente para sus Tomen vidas. buenas decisiones. Tomen buenas decisiones, pero el problema es que muchas veces en eso Dios está ausente. Ujú, Dios está ausente. Incluso no falta que papá, que mamá, y quizás la mayoría también, se sienten realizados porque sus hijos, pues digamos, alcanzaron sus metas, estudiaron, son profesionales los padres pues sí se sienten orgullosos de que sus hijos lograron algo en la vida, porque eso se considera lograr algo en su vida, pero pues tienen sus trabajos, o sea, por sus profesiones, pero dentro de todo eso, Dios dónde está, ujú, porque bueno, ya tienen un buen trabajo, tienen una profesión y, y a la vez pues pudiéramos decir que ya sí están, al tener un buen trabajo, están viviendo más cómodamente porque pues ese trabajo les deja también un buen dinero y viven tranquilos, viven bien económicamente, no están pasando necesidades y eso, y ellos mismos ya se sienten realizados y tienen la gran casa, tienen los automóviles, tienen la cuenta en el banco, que quizás no será tanto, pero están bien y se sienten realizados. Pero dentro de todo eso, ¿dónde está Dios? un éxito Pregunta, humano. sí, eso exacto. Un éxito humano de una voluntad humana que buscó un bien personal Y temporal. y temporal. ¿Por qué? Porque es exacto, es una de las cosas que yo digo siempre.
cuando bueno, las personas triunfan en esta vida, quizás llegó a ser doctor, llegó a ser abogado, llegó a ser maestro, llegó a ser un arquitecto, llegó a ser algo, así. Pero todo eso fue aquí en la tierra, aquí en la tierra. Después de la vida que viene, que es una eternidad, esto es una vida temporal, que es como un cerrar de ojos. Un instante. Un instante en el reloj eterno de Dios. Entonces en ese instante de repente abro mis ojos y me encuentro con la eternidad. Pero ya la eternidad puede ser eternidad en el cielo o eternidad en el infierno. Y ahí es donde está la clave de todo eso, en esas opciones que yo tuve en esta vida, en aquello que yo escogí. ¿Realmente tomé la mejor decisión? ¿Realmente tomé la mejor decisión? Porque tomar la mejor decisión es siempre optar por Dios. Y padre, como escuché una vez a un sacerdote, ¿verdad? Que el mayor éxito que pudimos haber tenido en la vida es que nos salvamos. Es que vamos a estar en el cielo con Dios por toda la eternidad. Y el mayor fracaso, haber perdido a Dios, la vida eterna, por toda la eternidad. Y no solamente haberlo perdido, porque a veces podemos decir que perdemos a Dios por el resto de la eternidad, pero pues puedo perder a Dios y terminando mi vida me desintegro y ya no pasa nada. No, es que no me voy a desintegrar, voy a seguir viviendo por toda la eternidad. Y si yo no llegué al cielo, quiere decir que es una eternidad de infierno. O sea, hay que hablar las cosas claras, como ¿verdad? son, sí. Porque esto es doctrina de la iglesia. Y por ejemplo, cuando la Virgen Santísima se apareció en Fátima, una de las cosas que le mostró a los niños fue que el infierno existe. Y fue tan impresionante la visión que tuvieron estos niños, que después de ver cuántas almas eran números, bueno, que no puede uno ni contar, que caían como hojas de los árboles. Así, o sea, caían al infierno. Y fue tan impresionante lo que ellos vieron, que después estos niños se la pasaban orando, se la pasaban sacrificándose, porque la Virgen también les había dicho que para poder salvar almas hay que orar y hay que sacrificarse. O sea, las almas se salvan por medio de la oración y del sacrificio, de una entrega completa a Dios, porque viviendo una vida entregada a Dios, por medio de mi entrega total a Dios, yo puedo ayudarle al Señor a que muchas almas se salven. Entonces, el infierno es real, el infierno existe. Y por no optar por Dios, quiere decir, yo puedo perder a Dios, puedo perder el cielo, la vida eterna con Él, esa felicidad que es por siempre, y terminar cayendo en este lugar de tortura que es eterno. Una de las palabras que más sufrimiento le causa a los mismos condenados es la palabra eternidad, porque ahí ya no es el lugar de la no esperanza, porque si ellos supieran que después de 1000 años iban a salir de ahí de esas torturas, o después de 1.000.000 de años iban a salir de esas torturas, habría alguna esperanza de decir, por lo menos voy a salir de esto. Pero es el lugar de la no esperanza. Por eso, perder a Dios no solo es perderlo todo, porque sí es perder a Dios, quien es todo, y perder todo lo que Él nos quiere ofrecer, el cielo, la alegría, la felicidad. Completa, total y por toda la eternidad. Es perderlo a Él, perderlo todo, pero a la vez una vida de tortura que es eterna para siempre. Entonces, por eso es importantísimo que toda nuestra vida la orientemos hacia Dios, hacia Dios y lo que Él espera a nosotros. Entonces, porque es muy triste que nos enfoquemos en bienes temporales, materiales, pero nos enfoquemos en la tierra como si fuese existir aquí para siempre. Decía, por ejemplo, que uno ya alcanzó una profesión, yo soy abogado, soy maestro, soy lo que sea. Una de las cosas, eso es para la tierra. ¿Y por qué digo que es para la tierra? Porque una vez que ya pasó esta vida,
lo que se hizo aquí en la tierra, eso ya no va a servir para el cielo. No, ya no, allá no se ocupan maestros, abogados ni doctores. ¿Por qué no se necesitan doctores allá? Porque allá nadie se enferma. Porque allá nadie tiene, allá es la plenitud de la vida. ¿Por qué no se necesita un abogado? Allá nadie se mete en problemas. Allá nadie va a estar en un juicio. El último juicio que vamos a tener va a ser con nuestro Señor Jesucristo después de que terminemos esta vida. Va a ser el último juicio. Y ya lo que le haya tocado a uno, cielo o infierno. O le tocó purgatorio, pero ya que le tocó purgatorio es garantía de cielo. Aunque no se va a ir de vacaciones ahí también, ¿verdad? Entonces, no se van a necesitar maestros. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. Ya lo conocimiento infuso. El conocimiento que uno tiene va a ser un conocimiento infuso, ya va a estar ahí. Entonces no se necesita un arquitecto porque ya no se construye nada, ya está todo preparado. Jesús mismo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo voy a prepararles un lugar. O sea, ya está listo, está preparado todo. Entonces debemos tener esa conciencia de que todo lo que se haga aquí en esta tierra permanece aquí en la tierra. Y hay dos únicas cosas que nos vamos a llevar de aquí, de esta tierra al cielo. San Pablo incluso decía que la fe y la esperanza van a desaparecer. La fe, que es la realidad de aquello que no vemos, ya dejará de ser fe, va a ser más bien realidad. Realidad. La esperanza, que esperamos cielos nuevos, tierra nueva, esperamos vivir en comunión con Dios por siempre, la esperanza se vuelve posesión. Entonces la fe, realidad, la fe, posesión. Y lo que sí permanece, dice San Pablo, es el amor. O sea, el amor no pasará. Entonces todo el amor, los actos de amor que yo haya tenido para con nuestro Dios y para con nuestro prójimo, todo ese amor sí va a ir conmigo. Y eso me va a dar méritos también para el cielo. Y hay una cosa más. Dice nuestro Señor en su palabra también, porque en esto consiste, Padre, la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Entonces, es el amor y es el conocimiento. Y entre más amor y más conocimiento de Dios y de su voluntad, entre más conocimiento de Dios y de su voluntad, entre más amor a Dios y al prójimo, la gloria será más grande también así en el cielo. Entonces, si así nos graduamos, estudiamos tanto para una profesión, tantos años, para un bien temporal. Debemos más bien de quebrarnos la cabeza, de estudiar y de leer continuamente para conocer más a Dios y conocer más su voluntad, porque es un bien eterno. No es un bien terreno. El demonio tiene a la humanidad así, miren, con una venda en los ojos que les hace ver solo lo terreno y los propios intereses humanos, y nos ciega a la humanidad para lo que tiene que ver con Dios y con su voluntad, y aquello que es eterno no es algo temporal, sino es algo que permanece para siempre y que es eterno. Y esto que el Señor nos está dando, se trata también de eso. Se trata de algo que va a permanecer, que es eterno. Y entre más yo conozca la voluntad de Dios, estos conocimientos de cielo, y más los ponga en práctica, entonces más alcanzaré una gloria más grande en el cielo, porque incluso hasta el Señor le dice a Luisa, ¿verdad, Lupita? Le dice que va a haber incluso grados del vivir en su voluntad, y eso va a depender también de cuánto se conoció y de cuánto se vivió. Entonces, es como la Virgen. ¿Quién va a alcanzar el grado de la Virgen, verdad? Nadie. Desde su concepción virginal hasta que dejó esta vida, todo fue una vida de divina voluntad. Todo fue un sí completo a nuestro Dios. Y todos los actos de la Virgen, desde su concepción hasta su asunción al cielo, todos fueron hechos en la voluntad de Dios. Entonces, Luisa también después, Luisa es nuestro modelo también, que el Señor nos ha dado como modelo, y a quien el Señor le dio todos estos escritos,
y quien al Señor primero se los dio, digamos que se los puso en su interior, en su corazón, y es de ahí también como ella nos los vino transmitiendo. O sea, primero ella los conoció, los hizo vida para después transmitirnos. Entonces Luisa está como ese otro modelo, aunque Luisa no fue desde su concepción, porque solo la Virgen nadie como nuestra madre. Nadie, no, la Virgen sí. Ella y justo le dice Jesús a Luisa que ella es el primer eslabón en cuanto a santidad divina. Uh-huh. Y le dice Luisa, pero Señor, ¿y la Virgen? Y le dice, no, mi madre y yo somos uno. Uh-huh. Ella es otro. Están en el mismo. En el mismo, sí. Luisa ya como criatura. Y Padre, gracias por todo esto que nos está compartiendo, que es tan importante, y ahí es donde entramos nosotros los padres, uh-huh. Los papás, el motivar a nuestros hijos que sí estudien, que sí tengan una carrera, que sí busquen qué vocación Dios les dio, qué talentos, pero pensando que esa no es la última finalidad, uh-huh. Es medio, como tú vivas tu profesión, ahora, como tú vivas en tu familia. A nosotros los papás nos toca estarlos ubicando de la vida eterna, porque esto no lo va a hacer nadie, ni los amigos, ni los parientes. Nos corresponde a los papás estarles diciendo sobre la vida eterna. Bueno, qué bueno que mencionas eso, Lupita, porque también no es estar diciéndole a la gente, a los jóvenes, ya no estudien, no, por favor, no, estudien. Sí, claro. Estudien, tengan esa profesión, pero como la vocación principal del ser humano, ¿saben cuál es? Es vocación al amor, a vivir en el amor verdadero. Con el amor verdadero que es Dios, en el amor a Dios y el amor al prójimo. Uh-huh. Ahora, en esa profesión que tengan, ahí es donde hay que amar. Uh-huh. Ahí es donde hay que practicar nuestra fe, nuestro cristianismo, nuestra religión. Ahí es donde debemos de ganar esos mismos méritos para el cielo. O sea, hacer las cosas no solamente por ganar dinero, tenemos uh-huh. que vivir de algo, pero también dentro de esa profesión que tengo, practicar el amor. Qué intención, ¿verdad? Hay en todo eso. Exacto, que todo lo que se haga con la intención de honrar a Dios en ese trabajo que tengo, uh-huh. y de practicar también la caridad con nuestro prójimo, porque uh-huh. el Señor así es, Dios es amor, entonces yo me debo devolver amor ahí en la situación en la que me encuentro, en ese trabajo, en esa profesión, ahí en mi familia, ahí en medio de mis amigos, ahí con todos. Uh-huh. Entonces, a eso. Pero también a la vez, con lo que yo trato de decir con esto, de que esos bienes que son, esas profesiones que son temporales y que me van a ayudar, digamos, a poder practicar la caridad allí en esa profesión, pero debo de entender que si así como yo me pongo a estudiar tanto, me esfuerzo tanto por un bien terreno, una profesión que va a ser solo por esta vida, con más razón debo de buscar conocer a Dios y conocer su voluntad, porque este es un bien eterno. Y también uh-huh. según el conocimiento y según el amor, así será también mi gloria en el cielo. Y es que, Padre, estamos en una lucha de voluntades. ¿En qué consistió la prueba, verdad? Que el enemigo tentó y pues separó la comunión que tenía Adán y Eva con Dios, se rompió. Entonces hizo que se desunieran esas voluntades. Uh-huh. Ahora hay que volver a unir nuestra voluntad con la de Dios, primero obedeciéndolo, haciendo su voluntad, porque ¿de qué nos sirve tener una profesión, ganar mucho dinero, si no tengo comunión con Dios, uh-huh. si no tengo la vida de gracia? Pues no estoy viviendo en sabiduría, porque no estoy caminando hacia el cielo, estoy caminando hacia vivir separada de Dios por toda la eternidad. Entonces, es importante lo que nos dijo, ¿verdad? El amor, pero primeramente el amor a Dios es cumpliendo sus mandamientos. Uh-huh. De ahí todo lo demás. Estaba pensando en una de las enseñanzas que se dan en la teología moral. Nuestra fe es algo que me recuerdo que cuando estaba en el seminario también lo tratamos, que tenía que ver con la decisión principal que debemos de tomar en nuestra vida, que se le llama la opción fundamental.
Y la opción fundamental tiene que ver con esa opción que yo tomo durante mi vida y que se va a reflejar en mis actos de lo que yo estoy escogiendo día tras día. O sea, en esa opción fundamental que me va a orientar a ese bien supremo, que en este caso ese bien supremo es Dios mismo. Y si yo he escogido a Dios, yo he decidido seguir a Dios, entonces todo lo que yo haga en esta mi vida va a ser orientada a ese bien supremo, a poseer ese bien supremo que es Dios mismo, y poseer es lo que Él también me quiere dar como consecuencia de ese seguimiento, de servirle, de seguirlo, de amarlo. Entonces, todas mis decisiones de cada día deben ir en dirección a esa opción fundamental que yo he tomado, porque también puedo optar por el mal, puedo optar mi decisión fundamental puede ser ese bien terreno, que ese bien terreno, digamos, también puede ser algo que es, o sea, es pecaminoso, que me aparta de Dios, me aparta de lo que Él me promete, de lo que Él me ofrece, porque yo decido rechazar a Dios, y al rechazar a Dios estoy también tomando esa opción fundamental. Entonces, más quisiera leer algo de un artículo que me encontré, que está en esta página web, que se llama Religión en Libertad. Es un artículo de Pedro Trevijano, algo así. Entonces, nada más voy a leer la primera parte, que dice así: la llamada de Dios supone en mí una opción positiva o negativa, respuesta que es mi opción fundamental. Este tema de la opción fundamental es uno de los más importantes, si no es el principal, de toda la teología moral. Su fundamento escriturístico lo encontramos, entre otros lugares, en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y en buscad ante todo el reino de Dios y lo que es propio de Él, y Dios os dará lo demás. La respuesta positiva, que es la única que puede llamarme a realizarme personalmente, supone en mí una vida de fe y caridad dirigida totalmente hacia Dios. Bueno, entonces, en este caso, pues podemos pensar en la Virgen, que su opción fundamental de la Virgen fue una decisión desde el principio, como ella misma nos lo narra en este libro de estas revelaciones también que el Señor le dio a Luisa, de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, cómo desde su concepción la Virgen tiene esa opción, ¿verdad? Porque como un instante Dios le hace ver lo que fue el resultado de la voluntad humana, cómo Adán cayó, y después de la caída, todo lo que la voluntad ha hecho a través de la historia. Y la Virgen tuvo temor, un temor santo, de que en algún momento ella no hiciera la voluntad de Dios, porque también Adán fue inmaculado, porque también Eva habían sido inmaculados, pero siendo inmaculados ellos también cayeron. Optaron en un momento, sí, habían optado en un principio, digamos, su opción era Dios, pero en un momento también se desviaron de Dios, y se desviaron de esa opción que debió de haber sido por siempre. Entonces, al ver también que hasta Adán y Eva cayeron siendo inmaculados, y ver los resultados de la voluntad humana, lo que ha hecho a través de la historia humana, o sea, ese caos terrible que ha venido como resultado de que se ha hecho la voluntad humana. Entonces la Virgen tiene un temor santo de que pues ella también pueda un día caer. ¿Y qué hace la Virgen? Inmediatamente se nos dice que se encadena su voluntad a la de Dios, a fin de no conocer su voluntad, o sea, de no darle vida a su voluntad. Con esto, lo que queremos decir es: no darle vida a su voluntad, no conocer su voluntad, significa que nunca la va a usar separada de la de Dios. Ese es el punto. Porque aún la Virgen toda su vida también obró con su voluntad humana, pero todo el obrar de la Virgen con su voluntad humana estaba en la voluntad de Dios.
y su orientación de ella, su opción fundamental fue desde el principio por Dios y para Dios, y así durante toda su vida. Siempre fue todo un sí para Dios. He aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Entonces, yo puedo decir, ¿verdad? Ahorita yo como sacerdote, yo he tomado mi opción fundamental cuando decidí un día, decidí seguir al Señor, y le dije, Señor, sí, te sigo a ti, que se cumpla en mí tu voluntad. Pero también yo tengo un problema, ¿verdad? Tengo un problema que también, o sea, y eso todos los seres humanos, estamos luchando contra nuestra voluntad. Y un peligro nuestro es que esta nuestra voluntad llega un momento a desviarse de esa opción fundamental que yo estoy tomando por Dios y para Dios, estoy optando por Dios. Entonces, por mi voluntad humana, yo me puedo desviar. Y en algún momento ya mi opción fundamental no va a ser Dios, sino va a ser un bien terreno. Yo puedo escoger la fama, yo puedo escoger el placer, yo puedo escoger el tener, y entonces me desvío de Dios, me desvío de la meta, me desvío del ideal, me desvío de lo que yo un día le dije, sí, Señor, te sigo a ti, y por siempre y para siempre, y soy tuyo y te pertenezco. Entonces, sigo teniendo esta voluntad, pero para que yo pueda orientar mi vida en esa opción fundamental que es Dios, tengo día tras día, yo tengo que optar por Dios. Día tras día. Y eso ir escogiendo día tras día a Dios y su voluntad divina, eso es lo que me va a ir formando también en esa misma dirección a tal grado de que llegue a la meta. Y es que, Padre, qué importante que cada día decidamos por Dios, que cada día como si fuera a ser el último, como porque si fuese a ser el último, ¿en dónde nos puede tomar si nos desviamos del camino del Señor? ¿Y cuándo sabemos cuando Dios nos va a llamar? Exacto. ¿En dónde estábamos? Sí. Nos estamos jugando la eternidad. Nos estamos jugando la eternidad. Esa es la cosa que en general no llega uno a comprender lo serio que es este asunto, porque estoy optando por la vida eterna o por la perdición eterna, porque no hay más, no hay más. Entonces, por eso, día tras día, yo debo de optar por Dios. Y bueno, esa es una de las cosas donde vemos tanto la misericordia de Dios, que sabiendo el Señor que nosotros podíamos caer y que ir incluso caminando con Él nos podíamos desviar, entonces sabiendo que íbamos a caer, ¿qué hace el Señor? Nos deja un sacramento para poder, sanarnos de esa caída que tuvimos, para así podernos levantar nuevamente, a fin de que podamos seguir caminando en esa misma dirección, hacia esa misma meta, de modo que pues sigamos optando por Dios y poder llegar hacia la vida eterna. Entonces, pero eso es día tras día. Lo que a mí me da tristeza es que muchos papás hoy en día veo que han perdido la fe y no están guiando a sus hijos en esa dirección. ¿Qué responsabilidad tenemos? Y sobre todo, Padre, pues muchos pensamos, pues estoy joven, todavía no he llegado a anciano, pero ¿cuántas personas no fallecen de un paro cardíaco, un derrame cerebral, algo instantáneo, o un accidente? Exacto. Siempre nos subimos a nuestro carro y no sabemos qué pueda pasar. Entonces, he ahí de que... Ahora en esto, como tratando de tomar este mismo concepto de lo que es la opción fundamental, de orientar toda mi vida a ese bien supremo que es Dios mismo, y siempre escoger a Dios y escoger lo que Él me quiere dar, para que al fin de mi día yo pueda morir en sus brazos y Él mismo me lleve allá consigo a su reino eterno en el cielo. Entonces, una de las cosas que hemos venido hablando es precisamente ese intercambio de voluntad y de vida, porque tiene que ver con eso de optar por Dios y por Él y por siempre. Entonces, ese intercambio de voluntad divina lo mencionamos
en el programa pasado, que es Dios. Yo le doy a Dios mi voluntad, le doy mi vida, y Dios se compromete también a darme Él su voluntad, a darme su vida, de modo que ya no vivamos dos vidas separadas, yo mi vida humana y Él su vida divina, sino que es como en ese intercambio de voluntad y de vida, somos en Dios uno solo. Podemos decir que es una unidad incluso más grande, más profunda que la que hay entre un hombre y una mujer cuando se dan en el matrimonio. Es tan grande. Yo vivo en Dios, Él vive en mí. Nos llegamos a ser una sola cosa también. Así como en el matrimonio se dice el Señor mismo en la Escritura, de modo que ya no serán dos, sino serán una sola cosa. O sea, llegamos a ser una sola cosa, uno solo en Dios. Claro, siempre yo mantengo mi personalidad, individualidad, pero en Dios soy en Dios y Dios Él en mí, y nos volvemos una unidad plena, una unidad total. Entonces, en este intercambio de voluntad y de vida, entonces al darme yo a Dios significa que todos los días, día tras día, incluso minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, y así siempre estoy en un continuo darme a Dios y Dios un darse a mí, y es continuo, porque también podemos romper esa continuidad cuando de un momento a otro yo desvío mi voluntad de la de Dios y me salgo de la de Dios, porque termino cometiendo algún pecado serio, ¿verdad? Entonces, no, se trata no de tener interrupciones. Ahorita estamos en esa lucha, ¿verdad? Porque el Señor no nos ha dado su voluntad como don, como pero no posesión nuestra. No la presta, exacto. Que ya es mucho. Sí, y que ya incluso el hecho de poderla tomar prestada en Dios, yo ya puedo hacer actos en la voluntad divina. Puedo hacer actos en su voluntad y que son de un agrado pleno en Dios, pero el Señor no quiere como que nuestra vida con Él queden vacíos, sino que sea una vida continuada, yo un totalmente darme a Él y Él un totalmente darse a mí. Bueno, lo de que Él se dé totalmente a mí eso es garantías, pero la condición es que yo me le dé a Él. Ese es el punto. Él sí quiere dársenos. Él sí quiere. El problema es si queremos nosotros. Y entonces es un continuo darse a Él y Él darse a nosotros. Y entonces para hacer esa vida plena y vida continuada. Entonces, y eso significa en todo, hasta en mis pensamientos, palabras, miradas, obras, todo está orientado a Dios y hacia Dios, y todo lo hago en su voluntad, porque de ese modo yo le estoy correspondiendo a todo ese amor que Él también me ha tenido, ¿verdad? Y lo más importante, ¿verdad? Tengamos esa intención. A veces queremos, ¿qué oración tengo que hacer para que Dios sí me dé ese intercambio, para que sí me preste su voluntad? Con la intención, reconocer, Señor, sin ti soy nada. Sin ti no puedo hacer nada. Dame tú tu voluntad, ven tú a hacer esto en mí. O sea, con esa intención reconocer ni nada. Como hablando, tomando ese mismo concepto de la opción fundamental, o sea, la opción fundamental que orienta todo mi ser, toda mi vida a ese bien supremo que es el mismo Dios. Entonces, de lo que estamos tocando sobre divina voluntad es darme yo todo a Dios y Él darse todo a mí, ¿verdad? Pero yo al optar por Dios y optar por su voluntad en esa vida continuada, entonces cuando Dios se da todo a mí, yo ya hice mi opción fundamental y Dios se compromete también a darse el todo. O sea, yo decido darme todo a Dios y Dios se da todo a mí. Él solo está esperando que le dé mi voluntad, porque Él me quiere dar la suya, pero en este caso es condicional. Es condicional porque si yo no me doy a Dios, pues Dios va a respetar mi voluntad humana. Porque si hay algo que Dios respeta, es la voluntad humana. O sea, nos respeta. Esa libertad. Aunque optemos por el mal, aunque decidamos mal, Dios respeta nuestra voluntad. Y es una cosa increíble cómo Dios respeta tanto la voluntad humana. Porque a veces uno quisiera, Señor, ¿por qué no destruyes a los malos? Acaba con ellos, aniquílalos. Es un gran misterio que quizá no lo vamos a entender realmente plenamente en esta vida, a menos que el Señor
nos lo revele. Yo pienso que eso, que el Señor nos revele por qué permitió tanto mal, nos lo va a revelar no en esta vida, ¿verdad? Nos lo va a revelar más adelante, en la vida que viene, quizás, porque nos cuesta mucho entender por qué gente inocente sufre, porque hay gente perversa, gente mala que está usando mal su voluntad y hace sufrir a la gente buena. Entonces eso a veces nosotros nos cuesta mucho poder entender y casi decirle, Señor, destrúyelos, acaba con ellos, deshazte de ellos, Señor. Y sin embargo el Señor sigue siendo paciente, quizás todavía esperando a que esa gente mala, que también son sus hijos, que el Señor quiere también que se salven, entonces está teniendo esa paciencia para ver quiénes de ellos también se pueden salvar. Y esperando que los que son buenos, o sea, los que tratan de hacer su voluntad y en este caso vivir en ella, es que por medio de sus oraciones y sacrificios le ayude uno a que esos hijos malos, perversos, se le puedan salvar, que se puedan arrepentir de corazón y se puedan salvar también. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que no entendemos, pero podemos decir que quizás esa es una de esas razones por las cuales Dios también permite que gente mala haga cosas malas, y esa gente mala, pues en sí, si no hay conversión, su opción fundamental va a ser esa, va a ser ese bien aparente, o sea, quizás dinero, fama, poder, lo que sea, van a optar por ese bien aparente y ese va a ser su opción fundamental, que al final de cuentas los va a llevar a la perdición. Por eso, entonces lo que el Señor quiere es que haya conversión para que después opten por Él. Por eso es lo importante, Padre, de pensar, de reflexionar, porque yo pienso que ese es el gran mal que tenemos, que las personas ya no nos detenemos a pensar, a reflexionar dónde estoy, esas decisiones a dónde me están llevando, qué consecuencias va a haber de estos actos. Ya no se piensa, no se razona. Y por eso qué bien que nos compartió este tema. Y pues tenemos una verdad para seguir con expandiendo en lo que es esto, intercambio de voluntad y vida, de cómo es que hay que nosotros quedarnos a Dios para que Dios también se dé a nosotros. Es un intercambio de voluntad y de vida. Y pues bueno, esta verdad se encuentra en el volumen 30 y la verdad es la número 4, el párrafo, o como podemos... La fecha es noviembre 29 de 1931 y es el 5, ¿verdad? El numeral número 5, porque como les decíamos antes, está separado por números y eso de los números también nos ayuda a encontrarlo más rápido. Es como en la Biblia que se menciona el capítulo, pero también el versículo. Este no está por versículos, pero sí tiene numeritos que nos ayudan también a encontrarlo con más facilidad. Entonces, y pues en el 4 está como de lo que se va a tratar, voy a leerlo de Luisa. Dice Luisa en el párrafo 4, después de esto decía entre mí, oh, cómo quisiera dar a mi Jesús para atestiguarle mi amor, tantas vidas por cuantos actos yo hago. Y mi Jesús ha agregado, hija mía, tú debes saber que en cada cosa que hace la criatura, damos el acto de vida que sale de nosotros. Si piensa, le damos la vida del pensamiento de nuestra inteligencia. Si habla, le damos en su voz la vida de nuestra palabra. Si obra, corre la vida de nuestras obras en la suya. Si camina, damos la vida de nuestros pasos en los suyos. Mira, son 2 actos de vida que deben concurrir en cada uno de los actos de la criatura. Primero el acto de vida divina e inmediatamente el acto de ella. ¿Cómo pudiéramos entender esto? Pudiéramos decir que, o sea, con esto el Señor nos está diciendo que todo nuestro obrar puede estar lleno de esa vida divina y cada acto que nosotros hagamos
participa de esa vida divina en el sentido de que si yo pienso, en mí está la vida del pensamiento del Señor. Y ese pensamiento mío, que yo ya se lo he ofrecido al Señor y que en ese pensamiento yo le he dicho un te amo, ese pensamiento se diviniza. Y con este pensamiento divinizado, con el pensamiento del Señor, entonces yo le estoy dando esa gloria, esa alabanza, ese amor que espera de mí, mi Señor, mi Dios, en mi pensamiento. Y así con mis palabras, ¿verdad? También en mi palabra se une, digamos, la palabra del Señor, su voluntad divina, que diviniza también mi palabra. Y que en mi palabra está la palabra del Señor y se vuelve, esa palabra mía se diviniza con la palabra del Señor. Y así con mis pasos, los pasos de Jesús en mis pasos, su pensamiento en mi pensamiento, su voluntad en mi voluntad, que está obrante y que está llenando de vida todos mis actos humanos que, tocados por la voluntad divina, dejan de ser humanos y se vuelven divinos. Entonces, por eso al final termina diciendo el Señor, son dos actos de vida que deben concurrir en cada uno de los actos de la criatura. Primero el acto de la vida divina, inmediatamente el acto de ella. Entonces, para hacer, o sea, haciendo esa vida continua en el Señor, significa que todos mis pensamientos, palabras, miradas, respiros, todos mis pasos, todo mi ser, tiene vida porque la vida de Dios le da vida a mi vida, ¿verdad? Digamos, valga la redundancia, o sea, la vida divina de Dios llena de vida mi vida humana y esta vida humana se transforma y se hace semejante a la vida de mi Creador, porque Él es el que obra en mí, el que está en mí y el que hace todo, quien ha llenado de vida todos mis actos. ¿Seguimos? Sí, aquí nomás algo importante, que Jesús con su voluntad divina va a venir a mis pensamientos, pero tienen que ser pensamientos de acuerdo. Deben ser pensamientos santos. Santos. También, claro. Pasos a mis pasos y camino en mi vida ordinaria, no hacia el pecado. Palabras que sean concorden, porque pues Jesús no va a venir a decir groserías en mí. Exacto. No va a venir a tener pensamientos malos o a actuar mal en mí. De lo que se trata no habría esa comunión, no habría. Bueno, desde el momento que yo estoy orientando mi vida en Dios y hacia Dios, entonces yo ya comencé, por así decirlo, comencé en la mañana haciendo el acto preventivo. Yo ya desde el principio de mi día tengo la intención de que todo lo que voy a hacer va a ser un reflejo de la voluntad divina. O sea, voy a hacer lo que a Dios le agrada. Ahora, me fundo en la voluntad de Dios para que cada paso, cada mirada, pensamiento, palabra, latido del corazón, o sea, esté hecho según la voluntad de Dios y sea la voluntad de Dios que también la que divinice ese acto que es bueno. Dios nunca va a divinizar un acto que es malo. No. Más bien, cuando yo hago un acto malo, ya me salí de la voluntad de Dios. Ya me salí de esa intención que yo tuve desde el principio de mi vida. Entonces, al salirme yo de esa intención que tuve desde el principio, de hacer todo en la voluntad de Dios, al salirme, ¿qué voy a hacer ahora? Pues no me tengo que arrepentir, ¿no? Te fallé, Señor, perdóname. Como el Señor nos ama tanto y le perdimos de corazón perdón, si fue un pecado mortal, pues me tengo que irme inmediatamente a confesar para volver a recuperar esa amistad con mi Creador, porque el pecado mortal rompió esa relación, la dañó y vino esa separación entre Dios y yo que le fallé. Entonces, ¿cómo puedo yo volver a vincularme con Dios otra vez? El arrepentimiento del corazón, voy y me confieso, el Señor me lava con su sangre, me reconcilia consigo mismo y volvemos a ser uno otra vez. Entonces, y vuelvo a seguir en esa lucha de orientar mi vida siempre en su voluntad. Pero claro, ahí es donde viene alguna interrupción y es donde el Señor nos dice que nuestra vida en ese intercambio de voluntad divina no debería de haber ya interrupciones, sino que solo debe de ser una vida continuada. Incluso
ya hice todo el día, digamos así, todo en la voluntad de Dios, porque así fue mi intención desde el principio, porque ya le pedí que Él venga a divinizar con su voluntad todos mis actos, tanto voluntarios como involuntarios, todo lo que hice en el día, lo hice en la voluntad de Dios. Bueno, así fue mi intención. Y entonces llega al fin del día, llega la noche. ¿Quiere decir que ya voy a interrumpirlo durante la noche? No, hasta cuando me voy a dormir, Señor, pues me sigo fundiendo en tu voluntad y ahora me voy a descansar en tus brazos. Así es que, Señor, me dispongo a dormir en tu divina voluntad y te ofrezco también, mientras descanso, mi mismo descanso, te ofrezco mi respiro, los latidos de mi corazón, mis movimientos, todo en tu voluntad. Y mientras estoy descansando en todos esos movimientos, respiros, en mi mismo sueño pongo un continuo te amo, Dios mío, venga a tu reino, salva las almas. O sea, así es. Entonces, todavía durante la noche yo estoy honrando a mi Dios, yo estoy adorando a mi Dios, yo estoy amando a mi Dios. Y es una vida continuada. Padre, porque Dios lo que ve es la intención. Exacto. La intención es la vida de la acción. Y uno quisiera, y a ver, Señor, ya lo hice, y compruébame que sí está obrando tu voluntad en mí. Pues es la decisión del alma, y Jesús es lo que ve. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Sí. Porque si no, no vas a acabar esta verdad. Y aunque hay diferencia entre los actos de la vida nuestra y los de la criatura, sin embargo quedamos glorificados y satisfechos, porque eso nos puede dar, y eso nos da mucho más que todos los actos hechos por ella para darnos el intercambio de vida. Quedan no fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, como testimonio de vida perenne de la criatura. Sentimos el intercambio de su vida a la vida que le hemos dado. Una cosa también, ¿verdad?, es que estos actos que hacemos, o sea, haciéndolos en la voluntad de Dios, no desaparecen. No desaparecen, sino que por el resto de la eternidad le van a dar gloria a Dios. Qué interesante. Eso es una cosa tremenda que como si siempre siguieran repitiéndose. Se estarán repitiendo por toda la eternidad, y podremos decirle al Señor, ¿verdad? Mira, Señor, todo esto fue por ti y es para ti, y así será por siempre, porque es tu voluntad la que los hizo, la que los divinizó en mí. Y como tu voluntad lo vuelve también, no solo infinito e inmenso, sino que lo vuelve eterno y por toda la eternidad. Imagínese, qué tremendo. ¿Verdad? Vamos a ver. En nuestro ser divino, en nuestro querer y en nuestro amor, nos lleva el dulce murmullo de la vida de sus pensamientos, en nuestra inteligencia, el suave murmullo de su palabra en nuestra voz. Sus obras murmuran dulcemente nuestras obras, y el pisar de sus pasos conforme caminan, así murmuran amor y testimonio de vida a mi Creador. Y nosotros, en nuestro énfasis de amor, decimos, ¿quién es quien murmura en nuestro ser divino con la vida de sus actos? ¿Quién está en nuestro querer y obra por puro amor nuestro? O sea, que hasta Dios mismo se sorprende. Haciendo todo en su voluntad, le estamos dando honra en su misma inteligencia, en su voz, en sus pasos. Dios siente esa alegría infinita de que su criatura, o sea, obró sus pasos en sus pasos, sus pensamientos en sus pensamientos, su voz en su voz. Todo quedó divinizado a tal grado que se le da, es una honra completa a Dios. Y esto, volvemos a decir, como fue todo hecho en su voluntad, esto se vuelve algo que es eterno. Y Dios mismo se sorprende a tal grado que dice, ¿quién es quien murmura en nuestro ser divino con la vida de sus actos? ¿Quién está en nuestro querer y obra por puro amor nuestro? Pero ¿cuál no es nuestro dolor cuando damos vida a los actos de la criatura y nada recibimos? ¿Por qué dice el Señor darle vida a los actos de la criatura? ¿Por qué?
Porque el ser humano se sigue moviendo. ¿Y quién le da el movimiento al ser humano? Dios. Dios. Porque el ser humano sigue pensando. ¿Y quién le da vida al pensamiento al ser humano? O sea, si el ser humano piensa, es porque Dios le sostiene el pensamiento. Si el ser humano camina, se mueve, es porque Dios le sostiene el movimiento. Porque todo lo que el ser humano lo hace porque es Dios el que lo sostiene en la potencia de su voluntad y le da, es una vida humana, pero es Dios quien sostiene la vida humana de esa criatura. Entonces, la tristeza del Señor es que esos pensamientos no sean para Él, o sea, que el ser humano no piense en Él, se olvide de Él, es que ese corazón que le dio no lo ame, que ame la tierra, que ame las pasiones, que ame las criaturas y no al Creador. O sea, Dios siente un gran dolor porque Él, siendo el que le da vida a todo el obrar humano, pensamiento, la palabra, la mirada, el oído, todo, y el ser humano no tenga ni siquiera un gracias, Señor, por lo que me has dado, nada. Entonces, por eso aquí el Señor nos dice que siente ese dolor. Pero ¿cuál no es nuestro dolor cuando damos vida a los actos de la criatura? Son actos humanos y nada recibimos porque no hay correspondencia. Estos actos suyos quedan fuera de nosotros y como dispersos porque falta la corriente de nuestro querer y de nuestro amor que nos los trae. Y estos actos, la mayor parte, llevan el sello de la ofensa a quien les ha dado la vida. Qué feo, ¿verdad? Que Dios mismo nos da la vida al pensamiento porque estamos pensando. O sea, se dice en este sentido que se le da vida al pensamiento en el sentido que tenemos, o sea, esta mente creada por Dios y piensa, pero en lugar de pensar en Dios y para Dios y pensar, o sea, cosas buenas, nobles, que le den gloria a Dios, pensamos cosas malas. Y de ahí viene el sentido que Jesús quiso ser también coronado con una corona de espinas para reparar por todos los malos pensamientos de todas las criaturas. Y o sea, todo lo que vemos, el cuerpo destrozado de Cristo, es reparación por todos los actos humanos que hace uno con el pensamiento, que hace uno con el corazón, hasta se le atravesó el corazón. Lo ofendemos. Que hace uno con las manos, se dejó clavado, que ha sido, es más, se oye feo eso, porque en una de las cosas que vemos también, me parece que en Luisa, en las 24 horas de la pasión, a ver si es que no estoy fallando en esto, ¿verdad? Si no, ahí me corriges, Lupita. Porque creo que hasta el Señor lo golpeaban en sus genitales. Lo golpeaban. No sé si es que se lo revela Luisa o no me recuerdo a quién, pero también hasta en eso. ¿Por qué? ¿Qué hace uno con todo eso? ¿Cuánto pecado uno comete con todo eso? O sea, todo el cuerpo de Cristo es la figura de lo que hace el pecado. Ahora sí que con los dones que Dios nos ha dado es con lo que lo ofendemos. Y con eso, y esa es la cosa, que Él nos ha dado el pensamiento y lo ofendemos con el pensamiento. Que Él nos ha dado la mirada y lo ofendemos con la mirada. Que Él nos ha dado el oído y que lo ofendemos con el oído. Que Él nos ha dado las manos y lo ofendemos con las manos. Que nos ha dado los pies y lo ofendemos con los pies, siempre en busca del pecado. Y así, ¿verdad? Pero bueno, vamos a terminar. Dice... O si las criaturas comprendieran con claridad qué significa hacer su voluntad, morirían de pena al comprender el gran mal en el cual se precipitan y el gran bien que pierden con no hacer nuestra voluntad divina. Ya termina diciéndole el Señor a Luisa: sea atenta, hija mía, si no quieres perder los ojos del alma, cuál es mi voluntad. Y perdidos estos, tú misma no comprenderás tu gran desventura, como no la comprenden tantas otras criaturas que se juegan la divina voluntad para hacerla propia. Pero, ¿para hacer qué? Para volverse infelices. Porque solo la voluntad divina es la que nos hace verdaderamente felices y plenamente felices. En esta vida y en la eterna. Exacto. Pues, gracias Padre, gracias a Dios por este programa. Los invitamos el próximo viernes para que continúen escuchando esta serie de programas, Vida en la Divina Voluntad. Ya están en YouTube los otros programas para que sigan la secuencia y
pues hasta el próximo viernes. ¿Nos da la bendición, Padre? Bueno, vamos a agradecerle a nuestro Señor por lo que nos permite seguir aprendiendo y porque Él nos sigue orientando y nos sigue hablando al corazón por medio de estos escritos. Agradecemos por todo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén.